Los últimos 3 años de mi vida los he dedicado en cuerpo y alma a IA Capital, mi empresa de asesoramiento patrimonial. Sí, soy plenamente consciente de que no he sido nada original en llamar a mi empresa IA Capital cuando yo me llamo Iñaki Arcocha. Pero la realidad es que la originalidad y la creatividad está un poco sobrevalorada y lo que importa es que las cosas funcionen. Y en mi caso han funcionado bastante bien. No en vano, aquí en Suiza, más del 40% de las empresas no superan los 3 primeros años de vida y más del 70% no tienen beneficios en los 2 primeros. Yo he conseguido sobrevivir estos 3 años y creo que me quedan muchos por delante y he tenido beneficios desde el primer momento. Así que desde ese punto de vista no me puedo quejar. En este tiempo he aprendido muchísimas cosas que podrían resumirse en 2 lecciones principales. La primera es que nada ha sido como yo esperaba que fuera y la segunda es que todo ha sido mucho más interesante de lo que podía imaginarme. En este vídeo te voy a contar otras 5 lecciones de lo más importante que he aprendido en estos 3 años llevando IA Capital. La primera lección es que no he seguido el plan inicial. De hecho, no lo he seguido en absoluto. Mi idea era un poco replicar lo que ya hacía en los bancos cuando era un banquero, que es trabajar con mis clientes, captar nuevos clientes, hacer más volumen, y ahora como estoy en una empresa, pues mi idea era contratar más gente, incluso abrir oficinas en otro sitio, referenciadores, es decir, volumen, 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 crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y la realidad es que no ha sido así. Por supuesto que trabajo con mis clientes de toda la vida y es cierto que he captado otras 9 series de clientes seleccionados que me permiten tener un núcleo pequeño pero muy potente de clientes con los que trabajar. Y en lo que he hecho es enfocarme y focalizarme en darles el mayor valor posible a estos clientes que también redunda en el mayor valor posible para mi empresa. ¿Cómo lo he hecho? Pues muy fácil. Cuando sales de los bancos y sales un poco del circuito tradicional, te das cuenta que hay una inmensa cantidad de productos financieros muy interesantes para este tipo de clientes que no están siendo ofrecidos por los bancos. Y no lo ofrecen los bancos porque no los pueden controlar, no los pueden gestionar y sobre todo no ganan dinero de ellos. Es decir, si hay un fondo de inversión especializado en una tecnología muy interesante o si hay alguna oportunidad de real estate en una parte concreta del mundo o si tienes una oportunidad en activos digitales que podrían interesarle a muchos de estos clientes, los bancos no los ofrecen porque no reciben nada a cambio, tan solo problemas e incluso eventualmente salidas de capital. Una vez que sales fuera, te das cuenta de todas las oportunidades que hay en el mercado y las puedes incorporar en las carteras de tus clientes. Sigo, por supuesto, ayudándoles y recomendándoles acciones, bonos, renta fija, etcétera, lo tradicional, pero soy capaz de darles muchísimo más valor con toda esta serie de productos que antes no era capaz de ofrecer. Al mismo tiempo, también hay una serie de servicios de asesoramiento patrimonial, de asesoramiento financiero que los bancos no les gusta, no pueden o no quieren meterse. Al final ellos lo que buscan sobre todo es la estandarización, tienen un número gigantesco de clientes y no pueden hacer, por mucho que lo vendan, un traje a medida concreto para uno de ellos. Cuando te focalizas en una serie de familias pequeñas pero importantes, ahí sí que puedes atender a los problemas y las casuísticas de cada uno de ellos con independencia de dónde vivan o dónde tengan sus intereses económicos. Una de las partes más importantes en este sentido es, por ejemplo, la planificación sucesoria y generacional. Cómo vamos a pasar el patrimonio a las siguientes generaciones, de qué manera, cómo lo vamos a estructurar, cómo vamos a ver todas las partes de la empresa que opera en muchos lugares del mundo y cómo eso va a poder sobrevivir a los fundadores originales. Todos estos temas han sido mucho más importantes de lo que yo pensaba cuando empecé, cuando constituí IA Capital y seguramente lo van a seguir siendo en los próximos años. Al mismo tiempo, he ido desarrollando una marca personal a la vez que he ido trabajando en mi empresa. No me gusta mucho el concepto de desarrollar marca personal o como se está viendo últimamente, como si fuera una cosa nueva o una cosa que optativa, que tú puedas decidir o no tener una marca personal. Todos tenemos una marca personal. Desde que nacemos hasta que morimos, nos vendemos a nosotros mismos porque queremos ser aceptados en sociedad, queremos ser integrados, queremos ser queridos, queremos tener amigos, queremos tener buenas relaciones, queremos hacer negocios y eso implica necesariamente, como decía, venderte a ti mismo y de alguna manera fomentar tu marca personal. Entonces,
realmente no es algo optativo, es algo que tenemos que hacer y que hacemos de manera consciente. Pero a lo que me refiero es a que he tratado de sintetizar o sistematizar esta marca personal pues a través de las redes sociales, como en estos vídeos de YouTube, y a través de otra serie de herramientas. Lo que he hecho es ver cuál es mi oferta de valor a mis clientes y replicarla en las redes sociales. Una de las formas en las que doy trabajo y doy valor a los clientes es precisamente hablar sobre temas de economía, sobre temas de finanzas, sobre bolsa, política, y eso lo canalizo a través del canal de YouTube y las otras redes sociales. Otra manera y otra forma, otro valor que doy, que para mí es increíblemente importante y también lo es para mis clientes, es compartir todas las reflexiones sobre lo que veo, lo que leo, lo que escucho en los podcasts y que pueden ser muy interesantes. Eso lo hago a través de mi newsletter semanal, que publico 3 newsletters a la semana y les cuento una historia basada en alguna de estas ideas y le dejo siempre una reflexión final interesante. Está funcionando muy bien, está gustando mucho y es otra de las maneras en las que estoy fomentando lo que hago en mi día a día. Y por último, y por supuesto muy importante, está lo que es la propia asesoramiento financiero, el asesoramiento patrimonial, que lo hago en IA Capital y que lo hago para mis clientes seleccionados y que el próximo año lo que lanzaré es una especie de mentorías a través de mi web, una web nueva que voy a reformular completamente la web actual, para aquellas personas, aquellos clientes interesados pero que no puedan acceder al servicio completo, tengan de alguna manera la posibilidad de tener mi asesoramiento particular. Entonces, algo muy interesante, algo que yo no consideré cuando empecé esto hace 3 años y que cada vez tiene más importancia. Y por supuesto, he aprendido mucho de los errores, porque no todo ha sido bueno, ha habido de todo en este viaje de los últimos 3 años. Uno de los errores más importantes, por ejemplo, lo cometí con el software de consolidación. Al final, la mayoría de mis clientes tienen su patrimonio repartido por todo el mundo y en distintos bancos, y una de las labores que yo hago para ellos es consolidarle todas las posiciones para que tengan una idea clara y precisa de cómo está compuesto su patrimonio, de en qué están invertidos, de cómo poder eficientar esa relación con los distintos bancos y si todas tienen sentido. Entonces, me decidí a comprar un software de consolidación para hacerlo de manera más fácil y más profesional, pero infravaloré enormemente el trabajo que lleva implementar la propia herramienta, el trabajo que lleva alimentarla todos los días y también los problemas de carácter operativo, porque ninguno de estos software es perfecto debido a las distintas regulaciones y es muy difícil poder introducir todos los bancos y todos los países. Entonces, al final, ni siquiera es una herramienta completa que solucione todo, es bastante cara y en mi caso era al final innecesaria. No tenía el tiempo ni la capacidad para llevarla para el valor que podía dar a mis clientes. Esto ha resultado en un año de bastante trabajo, horas que no son perdidas, pero horas dedicadas al trabajo del software y, por supuesto, el coste de la licencia. Yo lo veo más como una inversión, más que como un coste, porque ahora, de cara al futuro, si en algún otro momento me lo vuelvo a plantear, ya sé precisamente lo que se requiere, lo que necesita y lo que conlleva implementar un software de este tipo y ya no sería un tiempo tan perdido y un tiempo tan infructuoso como ha sido el del último año. La segunda lección ha sido el aumento exponencial de la productividad al mismo tiempo de sufrir una ausencia total de separación entre mi vida personal y mi vida profesional. Esto es un poco contradictorio, ¿no? Porque al mismo día estoy diciendo que, oye, soy mucho más productivo, es decir, trabajo menos y soy capaz de generar más, pero también trabajo todas las horas del día porque no tengo vida personal, ya que la dedico a estar siempre disponible para los clientes. Las dos cosas se pueden dar a la vez. Piensa que cuando sales de una gran empresa, o en mi caso de un gran banco, estás eliminando una gran cantidad de tiempo improductivo que dedicabas en las empresas. Todas esas reuniones de equipo que no van para nada, todas esas reuniones estratégicas que no van a ningún sitio, esas reuniones en las que te cuentan los planes del banco a nivel general, incluso de geografías, que no tienen absolutamente nada que ver con lo tuyo, todas esas Excels que tienes que rellenar, ese día del empleado, ese día del trabajador, ese día de no sé qué, que lo único que hacen es quitarte tiempo, la imposibilidad de poder gestionar tu vida porque no puedes tomar las vacaciones en el momento que quieras, tienes que pedir siempre permiso para cualquier cosa cuando le pasa algo a tus hijos o te pasa a ti mismo. Cuando eliminas todo eso, lo único que te quedan son horas enfocadas a una única cosa, que es darle valor a tus clientes. Entonces,
aunque dediques más horas a eso, en el conjunto del día son menos horas que las que pasabas sentado en una silla en el banco, muchas veces sin tener muy claro qué estás haciendo. Y el efecto es exponencial, porque primero te estás enfocando en lo que tienes que enfocar, no tienes distracciones, no tienes frustraciones, no tienes pérdidas de tiempo que te sacan de lo importante. Y segundo, si lo unes a lo que comentaba antes, que puedes aprovechar todas esas oportunidades en el mercado, todos esos productos para que tus clientes inviertan que no están ofreciendo la banca tradicional, el impacto en las carteras y los rendimientos y en el valor que entregas a los clientes es muchísimo mayor y por tanto también es muchísimo mayor el valor que queda para ti. Pero esto tiene un reverso tenebroso importante y es que no estás acostumbrado a que esto sea así. Si te has pasado como yo 20 años trabajando en un banco, trabajando en una gran corporación, en el que has aprendido que si quieres progresar en la empresa, si quieres en definitiva tener un mayor salario o ganar más dinero, pues o bien aceptas más responsabilidades o bien tienes que meter más horas de trabajo, te cuesta mucho luego darte cuenta que hay otra vía, que no necesariamente ganar más dinero implica meter muchísimas más horas, trabajar muchas más horas a costa de tu vida personal, incluso a costa a veces de tu salud, sino que puedes ser mucho más productivo y puedes encontrarte momentos del día que supuestamente son horas de trabajo, pero en lo que puedes dedicar a formación, a leer, a estudiar o a leerte una novela. Y no pasa absolutamente nada. Esto es fácil de decirlo, pero cuando llevas muchos años en el otro lado, te cuesta un periodo y te cuesta un tiempo. Yo, de hecho, a pesar de que han pasado 3 años, sigo trabajando en ello, en el que te acostumbres a ello. Al final yo aspiro un poco a lo que dice Isra Bravo, que es uno de los mayores expertos en escritura persuasiva de España, yo diría que de toda Hispanoamérica, de toda habla hispana, que a él cuando le preguntan cuántas horas trabajas al día, pues siempre dice, no sé si responderte 2 horas o todo el día, porque 2 horas son las 2 horas que me dedico a escribir en el ordenador y a trabajar en el ordenador, pero todo el día es lo que hago el resto del día, que paseo por el bosque, estoy con mis amigos, estoy haciendo cosas, estoy viviendo, que eso me permite generar las ideas y tener las historias que luego aplico en mi trabajo. Y como además, dice él, me gusta tanto lo que hago, me gusta tanto mi trabajo, no tengo diferencia entre vivir y trabajar porque para mí todo es lo mismo. Entonces te puedo decir que o trabajo todo el día o trabajo 2 horas. Yo no creo que voy a llegar nunca a ese extremo porque por mucho que me guste mi trabajo, siempre hay partes del mismo que son más tediosas, más aburridas y hay que hacerlas, pero sí que espero a tener un mejor balance entre mi vida personal y mi vida profesional y aprovechar ese aumento de la productividad para no sentirme culpable y para disfrutar un poquito más de la vida, que ya es hora. La tercera lección es que IA Capital no es el destino final como yo esperaba que fuera. Yo quiero ser mi propio jefe desde que tenía más o menos 7, 8 años y fui al despacho de mi padre. Mi padre era abogado en Bilbao y tenía un despacho muy grande, muy grande, en el que la habitación principal, el despacho de trabajo para él, tenía una inmensa mesa de juntas de caoba, lo que a mí a mis 7 años me parecía una cosa pantagruélica, gigantesca, coronada con una biblioteca llena de libros de derecho y su mesa de trabajo al fondo. Y recuerdo siempre las palabras que me decía Iñaki, yo soy mi propio jefe y quiero ser mi propio jefe porque no quiero que nunca nadie decida por mí cuándo me voy a jubilar, si es que alguna vez me voy a jubilar. A mi padre le encantaba el trabajo, era su vida, era otra generación y pensaba trabajar durante muchísimos años, incluso morir con las botas puestas, ¿no? Y yo siempre he tenido esa idea en la cabeza de ser empresario, de tener mi propio despacho y poder, en definitiva, ser el dueño de mi destino y que nadie decida por mí. Y ahora que lo he conseguido, me doy cuenta que está muy bien, estoy muy satisfecho, estoy muy contento. Sin duda alguna voy a seguir por este camino todo lo que pueda y toda mi carrera profesional, si acaba alguna vez, que también no pienso demasiado en la jubilación, pero al mismo tiempo estoy haciendo otras cosas. Como decía, estoy fomentando mi marca personal, próximamente va a salir un libro con las mejores newsletters que he escrito en todo este tiempo, quiero sacar el tema de las mentorías, también quiero hacer cursos para ayudar a los inversores de distintos niveles a que no estén tan perdidos en el mundo de las bolsas y que lo puedan hacer de una manera mucho mejor, y hay muchas otras ideas por delante que voy a querer seguir desarrollando. Entonces,
esta eterna insatisfacción, esto no estar nunca del todo satisfecho, es por un lado el motor que me lleva a seguir haciendo cosas y que me llega a moverme hacia adelante y me gusta que sea así, pero por otro lado también hay que tener cuidado, como decía antes, con el tema de la vida personal y la vida profesional, porque en algún momento también tienes que sentarte, como estoy ahora, mirar hacia atrás y decir, wow, he hecho muchas cosas, tengo que estar satisfecho con ello, tengo que disfrutarlo, tengo que tomar aire y seguir con lo siguiente. Entonces, ese equilibrio entre el que estar contento por lo que has hecho, pero insatisfecho por lo que te queda por hacer, es otra de las cosas que no me esperaba en estos 3 años y que voy a tener que seguir trabajando. La cuarta lección, y es que no quiero crecer, no quiero que la empresa sea más grande, no quiero tener muchos empleados, no quiero tener muchas oficinas, no quiero tener muchas responsabilidades en ese sentido. Ya lo he comentado en el primer punto cómo cambió esa idea, pero esto es algo que cada vez lo tengo más claro y se refuerza. Yo soy una persona de ideas liberales libertarias desde que tengo uso de razón, aunque no conociera los términos en aquel entonces, pero es verdad que valoro muchísimo la libertad individual y poder ser dueño de mi destino, dueño de mis decisiones, sin tener demasiadas responsabilidades. Y en cuanto empiezas a tener equipo, en cuanto empiezas a tener a gente a tu cargo, si quieres tratarles bien, si quieres, que es lo que deseable y es lo que tienes que hacer, quieres que sean satisfechos, quieren que esté bien, o incluso, aunque todo vaya bien, al final la vida siempre genera problemas y a todos nos pasan situaciones, cuanto más personas tengas a tu cargo, más de esos problemas vas a tener y más restricciones vas a tener a tu tiempo libre y a tu libertad. Con lo cual, he decidido, y creo que va a ser difícil que cambie de opinión, que voy a mantener la estructura lo más pequeño posible. Sí, yo soy muy consciente de esta idea que dice mucha gente de, bueno, pero ese crecimiento, esos problemas es durante unos años y cuando pasen 10 o 15 años ya tienes una estructura grande y ya puedes poner a una persona que se dedique del día a día y tú apareces una vez a la semana por la oficina, un par de horas, das un par de órdenes, decides un par de temas estratégicos y te dedicas a vivir. Eso está muy bien, pero es que yo no quiero vivir dentro de 15, 20 años. Yo quiero vivir y empezar a vivir desde ya. Entonces, prefiero enfocarme, como decía antes, en los aumentos de productividad, en dar más valor a los clientes para tener más valor yo y mantener la estructura pequeña. Actualmente tengo una persona que me ayuda, y es una ayuda enorme, en mi día a día, en los seguimientos, en los temas de agenda, que es espectacular. Tengo otra persona que va a empezar para ayudarme con todos los temas de la marca personal, para darle un impulso y un seguimiento, porque yo bastante tengo con generar el contenido, y hasta aquí. No creo, la verdad, que vaya a ampliar mucho más el equipo en los próximos años y estoy contento de que así sea porque me va a permitir mantener ese foco y esa tranquilidad en lo que verdaderamente importa. Y la quinta lección, última y también muy importante, es que el networking lo es todo. Tu red de contactos, las personas que conocen, todo eso es de lo más importante que puedes tener para tu carrera profesional y para tu vida personal. Por supuesto, es algo que todos conocemos, no es algo nuevo, pero de verdad es algo que me he dado cuenta aún más de la importancia que tiene en todos estos años. Yo, si no hubiera desarrollado durante 20 años la red de contactos, los amigos, los colegas que se han ido moviendo por el mundo, se han ido moviendo de instituciones financieras, han terminado en esas instituciones financieras fuera de los bancos que generan y que producen estos productos financieros tan interesantes para mis clientes. Si no hubiera hecho eso, hoy sería imposible que pudiera darle el valor que le doy a los clientes y que les pudiera ayudar de la manera que les ayudo. Todo eso es lo que me permite generar soluciones muy complicadas cuando un cliente que vive al otro lado del mundo y tiene intereses económicos en otra serie de zonas geográficas, poder ayudarle a contactar a las personas adecuadas que le den la solución importante y yo ayudarle a integrarlas. Y al final también hay otro tema, suena un poco naif y suena un poco manido, pero también hay una cierta satisfacción personal en ayudar a la gente. A mí cuando me contacta alguien por LinkedIn y me pregunta, oye, ¿cómo puedo ir a trabajar a Suiza? O cuando una persona de recursos humanos me dice si conozco algún perfil para esta empresa, o cuando un colega de profesión que se dedica a lo mismo que me dedico yo me pregunta, oye, cuando te pasa esto con este cliente, ¿tienes alguna manera de solucionarlo? ¿Conoces algún banco que me pueda ayudar? Todo eso te genera una enorme satisfacción, poder ayudarles y que ellos luego te ayuden a ti.
Porque al final esta vida va de eso, va de sembrar y recoger, y tú vas a recoger lo que siembres, siempre. Entonces, al final es algo muy bonito poder alimentar esa red de contactos porque te va a dar muchas satisfacciones personales y también profesionales. Es lo mismo que haces con tus amigos, con tu familia, con tus colegas. Tienes que regar todas estas relaciones para que funcionen y para que al final sea un win-win para todos. Así que sí, el networking de verdad que es de lo más importante que he tenido en estos 3 años. En conclusión, un viaje, como se suele decir, fascinante. Me lo he pasado y me lo estoy pasando y me lo voy a pasar increíblemente bien al frente de IA Capital, y de lo que estoy absolutamente convencido es que de los próximos 3 años van a ser aún más interesantes que estos. Te lo cuento próximamente.